tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Huemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen a la emisión del día de hoy. Vamos a hablar un poco de economía y cómo esta ha impactado en la cultura. ¿De qué forma? Bueno, la explotación que tenemos en este momento en el mundo es un sistema que tiene poco más de 500 años de desarrollo. Sin embargo, en estos últimos 150 años, casi 200, los conceptos como por ejemplo país, estado, nación, frontera, recursos naturales, recursos nacionales han cambiado. La explotación sigue siendo la misma. Vamos a comenzar con una entrevista con el periodista de Liverpool, Andy Robinson, que inspirado en las venas abiertas de América Latina de Galeano, recorre América Latina para ver cómo está viviendo hoy estos procesos. Nacido en Liverpool, Andy Robinson es un periodista que ha recorrido el mundo. Desde hace más de 30 años ha recorrido los países de América e inspirado en el libro Las venas abiertas de América Latina del desaparecido escritor uruguayo Eduardo Galeano, presenta su libro Oro, Petróleo y Aguacates. Pero digamos que el libro es un poco así, ¿no? Es que vas a un lugar con la idea de escribir sobre una mina y luego te das cuenta de que hay un turismo tan destructivo como la propia mina que querías. Ese es un poco el caso de Real de 14, en el que estuve en San Luis Potosí, que empecé con la idea de escribir sobre una mina de plata y luego vi que había un turismo muy agresivo ahí. La economía pasó de la explotación de los recursos naturales en América por países imperialistas a manos de naciones con gobiernos democráticos que comercian sus propias materias primas por las mismas rutas de los siglos anteriores, sin importarles el impacto social y ambiental de esa economía extractivista, promesa del bienestar, entendido como nivel de consumo. El aguacate como una especie de capricho culinario, gastronómico para los estadounidenses. Primero, que de repente descubren el guacamole y de repente se convierte en el plato imprescindible para quienes ven el Super Bowl de fútbol americano en la televisión, porque tienen que comer guacamole como si fuera algo imprescindible, con recetas de Martha Stewart y Gwyneth Paltrow, etcétera, y una campaña de publicidad financiada en parte por esa Federación Empresarial Mexicana. ¿Y cuál es la consecuencia? Como decías tú, pues la destrucción medioambiental de un estado tan importante medioambientalmente como Michoacán, la incorporación en ese nuevo sector extractivista del crimen organizado. Y pensaba, bueno, esto recuerda mucho a ese capítulo en el libro de Galeano sobre el azúcar, ¿no? El libro de Robinson aparece en español unos meses después de Los años de la espiral, del periodista John Lee Anderson, quien hace un recuento de los gobiernos en América Latina en los primeros 20 años del siglo XXI. El problema con mi libro es que parte de una crítica de la dependencia de muchos de esos gobiernos de un modelo de exportación de materias primas, que creo que fue un error, pero no quisiera que el libro se entendiera como una crítica a esos gobiernos, porque lo que estamos viendo ahora es que puede ser muchísimo peor, ¿no? Oro, Petróleo y Aguacates incorpora también los movimientos ciudadanos a favor del medio ambiente en Chile, Bolivia, Brasil, Perú o México, de la gente que se opone a esta realidad y considera que son estos grandes detalles en pequeñas pinceladas los que puedan marcar el rumbo de una nueva era de gobiernos progresistas en América Latina, región en donde considera se libra la guerra contra el sistema económico que en mucho colabora en el cambio climático. Esta economía extractivista a la que se refiere Andy Robinson permea absolutamente en todas las actividades humanas. Eso también está en la economía del narcotráfico, en la economía, o mejor dicho, en la industria de los remedios naturales, que impacta a dos especies en particular que únicamente podemos encontrar
en el Golfo de California, aquí en México. Una de ellas es la vaquita marina, que es endémica, y otro pez es la totoaba, que aunque variedades de él existen en otras partes del mundo, las particularidades de este aquí en México los convierten en el foco de atención a nivel mundial. ¿De qué manera esta economía extractivista une a 3 países distintos, al menos, y cómo influye eso en la extinción de la vaquita marina? Brooke Bresesen es bióloga y conservacionista y ha desarrollado proyectos en diversos mares y océanos. En 2008 llamó su atención la vaquita marina, el cetáceo más pequeño del mundo que solo existe en el Golfo de California. Después de estudiar lo que se sabe de este espécimen, decidió tener una práctica de campo donde descubrió que, asociada a la cercana extinción de la marsopa, está un problema social, político y económico que involucra al menos a 3 países: México, China y Estados Unidos. What I hope when somebody reads Vaquita, what I hope is that they dive into this complexity and they say, oh my God, I had no idea that this is what's happening, not with just Vaquita, but with everything. Los cárteles de narcotráfico que surten de droga a Estados Unidos por el Golfo de California también obligan a los pescadores locales a atrapar la totoaba, un pez cuya vejiga tiene un alto valor como remedio para los dolores musculares en la tradición china, lo que hace que el kilo de esa vejiga cueste más de $8,500. Víctima de esa pesca furtiva está, entre otros animales, la vaquita marina. I went to tell the story of Vaquita, and what I discovered was a universal story. And I feel that the journey of researching Vaquita opened my own eyes. And I'm a conservationist, and I'm a biologist. And I felt that the journey that I went on not only taught me about Vaquita, but it taught me how difficult, how messy the world is, especially for conservation. And it made me realize that the people who I speak to in Mexico who say, I'm ashamed of my country, I'm so ashamed that we have done this, that we continue to do this. And I say to them, we are all doing this. You are not alone. We are contributing here in the United States. People are contributing in Africa, in Europe, in China. Para la bióloga, esto es un callejón sin salida si los gobiernos de los 3 países no enfrentan la corrupción que permite el narcotráfico y la pesca furtiva. Pues como apunta en su libro, no solo es cuestión de ciencia y conservacionismo, es fundamental el auxilio de los sectores más indefensos, en este caso, las comunidades de pescadores y la marsopa. I mean, this isn't just about like, okay, let's just save this one species. This is a global platform, and this is an opportunity for Mexico to become a world respected leader in environmental policy, doing this one thing in this one town with this one species. And there is still time left to save Vaquita, undoubtedly. This is not the end of the road for Vaquita. If they can make corrections soon, immediately, then this species will recover. El trabajo de Brooke Bresesen ha sido editado en México por Grano de Sal, dentro de su colección Biblioteca Científica del Ciudadano. Como hemos escuchado, la bióloga Brooke Bresesen nos dice que no puede existir idea de conservación sin también contemplar el desarrollo de las comunidades y de los pueblos.
Al regresar de una pausa vamos a hablar de un tema fundamental para entender la riqueza del mundo y también la historia de América Latina a través del caso particular de la minería en México. Continuamos aquí en Semanario N22 y estamos hablando de economía extractivista y su impacto. Esa riqueza y estabilidad que tiene Europa hoy, mucho en buena medida se ha debido a la explotación no solamente de América Latina, de muchas otras regiones del mundo, África y Asia, por supuesto. Ahora, en este momento de crisis internacional, nuevamente los países poderosos se están sosteniendo de metales preciosos como el oro. Pero ¿de dónde salen? Aquí en México tuvimos el desarrollo de la minería, y hablo de México, no del México colonial, en momentos importantes como la independencia y la revolución. Sin embargo, hoy esa explotación minera nos recuerda un poco lo que ocurría en tiempos coloniales. En el siglo XXI se ha explotado más oro y plata en México de lo que fue explotado en el proceso colonial. Entonces, ¿dónde está la riqueza? Actualmente, el 11.2% de la superficie nacional está concesionada a la minería. Alrededor del 75% de las concesiones pertenecen a empresas extranjeras, en su mayoría canadienses y estadounidenses. Estas corporaciones, que fundamentalmente extraen oro y plata para exportarlos sin refinar, llevan a cabo, de acuerdo con expertos, prácticas de extractivismo minero que no deja mayor bien a nuestro país. Un estudio realizado por el antropólogo social Claudio Garibay del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM refleja lo siguiente. Del año 2000 al 2016, las mineras extranjeras en México han tenido, a partir de una inversión inicial de $25.461 millones, una utilidad declarada de $172.787 millones, lo que corresponde a una ganancia de casi el 700%. De esta ganancia, el 4.4% se ha utilizado para el pago de salarios, el 0.5% en adquisición de tierras y el 0.48% en pagos por restauración del medio ambiente. En total, sobre el 5.5% de las ganancias se ha quedado en México. Es el peor negocio que tiene el país. Es un negocio malísimo, destructivo, en términos económicos, pero en términos políticos afecta la capacidad de construir espacios democráticos en las comunidades, fomenta la coerción sobre la población precisamente para mantenerlos alejados de las tierras ejidales que no pueden recuperar o que van a recuperar destruidas dentro de 15, 20 años. De acuerdo a datos del Atlas sobre la minería en México, coordinado por la investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, María Teresa Sánchez, la poca contribución de estas empresas a la economía nacional se refleja en su pobre aportación al incremento del Producto Interno Bruto. En realidad, pese a que hay tantas empresas participando en la minería de México, el Producto Interno Bruto no se ha visto tan incrementado. Estamos hablando solamente del 3.4% de la participación en el PIB industrial y del 1.1% en el PIB total del país. Además de que existe en muchos casos un constante conflicto entre las mineras y los pobladores de las zonas ocupadas. Hasta el 2016 teníamos localizados un poco más de 90 conflictos a nivel nacional, lugares en donde ha habido conflictos mineros. Y ahora que actualizamos la información para los últimos años, para el año pasado, pues llegamos a identificar hasta 170 puntos en donde ha habido conflictos. Es un escenario donde las minas realmente no les interesa, sino extraer el mineral, controlar a la población local solo lo necesario para que no intervengan y detengan su producción industrial, y no les importa el exterior. Es decir, no es una minería que construya redes, que construya flujos económicos, que derramen la zona. Las tierras adquiridas por las empresas quedan inservibles para el uso agrícola. Las excavaciones requieren millones de metros cúbicos de agua por año que dejan agotados los acuíferos de las zonas aledañas. Y las presiones políticas y sociales sobre los pobladores de las comunidades rompen el tejido y la tranquilidad social.
Cuando las presiones políticas no funcionan, estas corporaciones llegan a usar medios de intimidación violentos. Tal es el caso de la minería canadiense Torex Gold, que en los últimos 4 años ha sido acusada de 4 asesinatos y una desaparición de defensores de derechos laborales y trabajadores de la mina Media Luna en Guerrero. Prácticamente les quitan su forma de vida, no los contratan o los contratan solamente cuando necesitan tranquilidad política y viene lo más terrible, cuando las comunidades no se someten, bueno, empiezan a aparecer fenómenos extraños donde de pronto mueren líderes, de pronto se encuentran que la gente ha cambiado de opinión, que se vuelve tímida, que no quiere hablar de lo que está sucediendo y empieza a formarse atmósferas terribles a niveles microrregionales. La promesa del gobierno federal actual es frenar esta ocupación. Para algunos expertos esto detiene un sector de inversión necesario, mientras para otros endurecer las regulaciones a estas corporaciones y detener este neocolonialismo minero es urgente. ¿Qué se debe de hacer? Pues definitivamente cambiar ese modelo. O sea, no tiene sentido estar enriqueciendo a estas corporaciones y destruyendo los territorios del país. Todos sabemos que este tipo de economía extractivista es bastante contaminante, especialmente la minera, pero todas son así, incluso el turismo, aquella que no tiene chimeneas en apariencia. Vamos a hacer una pausa y al regresar veremos de qué forma esto afecta a la sociedad, a las comunidades que viven en esos espacios en donde alguien determinó que es un nuevo foco de explotación para el beneficio del comercio. Hacemos una pausa y volvemos con más. Continuamos aquí en Semanario N22. Andy Robinson, que estuvo al principio de este programa, en su libro Oro, Petróleo y Aguacates, comenta que es en América Latina en donde se está librando a nivel mundial la guerra por la defensa del territorio. En nuestro país y en toda esta región, en América Latina, es el lugar en donde más desaparecidos defensores del medio ambiente están en todo el planeta. A continuación vamos a conocer cuál es la situación en nuestro país con relación a los defensores de la tierra. I wanted to act as if the house was on fire, because it is. Estas fueron las palabras de la joven activista Greta Thunberg, cuya labor e imagen le ha dado la vuelta al mundo. Pero mucho antes de que la voz de esta entonces niña y ahora adolescente realizara el viaje que ha realizado, comunidades en nuestro país se movilizan, organizan y viven bajo una filosofía de vida que protege el medio ambiente porque su relación con la naturaleza no responde a la subordinación. Valdría la pena entonces poner atención a la forma en la que esta parte de la población entiende el territorio, no como algo desligado de la humanidad, construcción de una relación que más bien responde a una mirada occidental. Y es que la palabra territorio se usa de muchas maneras. Así como se usa para indicar el control estatal de un espacio, se usa también para reivindicar un tipo de relación de las comunidades campesinas o indígenas distinto a la mera propiedad de la tierra. Sin romantizar esta relación y a diferencia de la tensión que esta joven ha generado, en México, entre 2010 y 2015, 33 defensores y defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente fueron asesinadas y asesinados. Al año siguiente, en 2016, el Global Witness documentó la cifra récord de 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas. Dentro de la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente se ha convertido en uno de los terrenos de gran vulnerabilidad y peligro para sus defensoras y defensores. Y es que de acuerdo al relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, quienes defienden la tierra enfrentan riesgos debido a que tocan intereses de las empresas. Así, de acuerdo a información de Global Witness, Amnistía Internacional y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en un informe emitido en 2018, se señala que en una década se contabilizaron 108 asesinatos de activistas en México, de los cuales el 66% eran personas de origen indígena. Lo que ellos defienden nos envuelve a todos y nos afecta a todos.
No es una crisis que se produce en un lugar lejano y que tardará en golpearnos. Está aquí y es ahora. De más está ya mencionar que esa lucha nos compete a todos y que se inicia en nuestro entorno inmediato y que responde a la manera en que nos hemos relacionado con esto, bajo el dictado del consumo desenfrenado, lejos de la naturaleza y de la idea de sostenibilidad. La concepción del Estado moderno viene del siglo XIX, ha ido cambiando un poco, pero básicamente es un territorio con frontera con un gobernante electo democráticamente, no es un rey, está de paso, y representa a quienes vivimos en ese territorio. Entonces, ¿por qué pasan las cosas que estamos compartiendo con ustedes en este momento? Vamos a continuación a compartir con todos ustedes una conversación con Yasnaya Aguilar, ella es de Ayutla, Oaxaca, y nos va a hablar sobre la voz de las comunidades, porque mucho antes de que se inventara el Estado-Nación, las comunidades, muchísimas de ellas en todo el planeta, han vivido y coexistido en los lugares en donde se encuentran. Vivimos el tiempo de una sexta extinción masiva. En tan solo 2 décadas podrían desaparecer 500 especies de vertebrados de la faz de la Tierra. A diferencia de las 5 anteriores, esta la hemos provocado nosotros. La causa, una malentendida relación entre los seres humanos y la naturaleza, una relación de subordinación total. Frente a este problema está la forma de vida de comunidades, cuya filosofía no divide su existencia del entorno, sino que la entiende como un todo. La defensa del espacio que se habita es la defensa de la vida misma. En primer lugar, habría que ver que no se ve el territorio como algo desligado, que es muy occidental. Eso es ligar el territorio del territorio de la humanidad. O sea, nosotros también somos parte de ese territorio. Los lugares son sagrados, o sea, hay el territorio es sagrado, hay lugares que son sagrados, que se rinde culto, que es parte de, entonces es una visión mucho más compleja. Y en esta visión lo femenino, digamos, lo masculino, lo complementario, está unido. Entonces no se ve como nosotros y el territorio como algo distinto, sino como lo mismo, nosotros como parte de. Yasnaya Elena Aguilar es lingüista y activista. Desde su experiencia como parte de la comunidad mije en Ayutla, que lleva 3 años luchando por el derecho humano al agua, luego de que un grupo armado de Tamazulapam, del Espíritu Santo, comunidad vecina, los despojara de 150 hectáreas de tierra que comprende el manantial que por años los abasteció, nos explica lo que nosotros entendemos como defensa del medio ambiente y lo que esto es para su comunidad. Justo hace poco tuiteaba que para nosotros lo que en un contexto se llama ambientalismo, para nosotros es defensa del territorio. O sea, entonces en ese sentido es como si te quitaran tu casa. O sea, no te ves a ti misma como defensora del territorio, sino como, es que aquí es defender la vida, ¿no? La manera en la que hemos vivido y donde vivimos. Entonces creo que hacia afuera sí te ven así, pero adentro es como una respuesta natural a una agresión. Es como si le hicieran algo a tu mamá, a tu hermana, a tu familia, a tu hermano, ¿no? Es decir, es una reacción inmediata, no desligada, ¿no? Incluso el ecologismo occidental ve la naturaleza como algo que hay que cuidar y que es distinta, ¿no? Y aquí no es así. Sobre la idea de medio ambiente, ¿cómo se entiende este concepto dentro de su estructura de pensamiento? Yo creo que justamente el medio ambiente implica, se cercena lo humano, ¿no? Eso viene de una tradición muy occidental, muy de hace mucho tiempo. No siempre fue así, claro, en Occidente, pero en donde naturaleza y humanidad, cultura y naturaleza, o sea, donde se separa, ¿no? Lo racional de lo natural, que es primitivo, y siempre han narrado a los pueblos indígenas como son más primitivos porque son más del mundo natural y menos del racional. Entonces, claro, el medio ambiente lo separas así, pero cuando no, es parte de la vida toda, y aquí en esas tradiciones no se separa. O sea, no es un asunto romántico, es un asunto filosófico de entrada, y que además el medio ambiente, la naturaleza,
es tan potente que te puede destruir, por lo tanto se le rinde culto. No se le ve como algo frágil que hay que salvar y que está en peligro, que es parte de las luchas ambientales a veces, ¿no? Como una naturaleza frágil que nosotros como humanos tenemos que cuidar. Acá es distinto, acá son entes con mucha potencia y mucha fuerza que habitan también el mundo de lo sagrado y que te pueden destruir, y que tú tienes que ser como pues humilde ante esas fuerzas y rendir culto porque eres parte y estás a su merced. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Esto que estamos compartiendo con todos ustedes no es nada nuevo, es algo que se ha visto desde hace ya varias décadas. Los resultados están a la vuelta de la esquina y nos han impactado a todos en términos económicos, en términos de calidad de vida y por supuesto medioambientales. Haciendo un guiño con un gran personaje que próximamente tendremos aquí en este espacio, él es Boaventura de Santos, un sociólogo portugués que escribió este libro durante la pandemia. Y él dice básicamente que estamos ante un cambio de era y habrá mucha resistencia. Así que el futuro es hoy y no es para las siguientes generaciones. Está literalmente en nuestras manos. Con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo programa.